Bueno, hoy continuamos con la quinta parte de esta serie de cimiento, donde estamos viendo algunas cosas que son fundamentales para la vida de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para la salud de la iglesia. Y bueno, cuando hablamos también de la salud de la iglesia o de nuestra salud, una cosa que varios de nosotros experimentamos y varios de nosotros vivimos y estamos de acuerdo y compartimos y el sentimiento es el disgusto y a veces la falta de ganas o la falta de inspiración que a veces nos da visitar al médico, ¿no? ¿A alguno le pasa? Espantoso, ¿no? Y por lo general, ¿por qué no queremos visitar al médico? Porque nuestro instinto nos dice, no, ¿para qué voy a ir si cuando llegue me va a decir que está todo bien? Es una pérdida de tiempo, ¿no? Esa no es la razón por la que nos da miedo. La razón por la que no nos gusta ir al médico muchas veces es porque decimos, no, mirá si voy y me dice que algo anda mal, entonces mejor no voy, entonces ni me entero que anda algo mal y sigo ahí funcionando, ¿no? Ese terror creo que suele agudizarse con un doctor en particular, ¿cuál es a veces el dentista, ¿no? Entonces, el dentista... he sabido pasar numerosos años sin visitar esa rama de la medicina. ¿Por qué? Porque uno intuye, ¿no? Bueno, y a veces uno intuye, cuanto más tiempo uno pasa sin visitar al dentista, más probabilidades hay que diga, apá, está complicada la cosa. Entonces, ¿cuál es el momento ideal? Piensa uno, ¿no? Para ir al dentista, bueno, cuando el dolor que ya estoy sintiendo en la boca supera lo que yo me imagino que me va a causar ir. Entonces, bueno, ahora sí, ya está, cuando hace 3 noches no puedo dormir, vamos al dentista. Pero nos cuesta mucho esto de preventivamente ir porque justamente entendemos que nos va a llamar la atención con ciertas cosas, nos puede decir que algo anda mal y que por lo tanto hay que someterse a un tratamiento para eso, ¿no? Entonces, por lo general es algo que no nos suele gustar mucho, a pesar de que si lo pensamos en frío, claramente entendemos de que es algo bueno, que es por nuestro bien y también es algo para nuestro bien también a largo plazo. Entonces, algo muy similar sucede con este tema y esta área de la que vamos a hablar un poco hoy, que es el área de lo que muchas veces se le llama la disciplina en la iglesia, ¿no? La disciplina y la corrección en la iglesia, que es que de vuelta, por un lado, es bueno que naturalicemos un poco algunas de estas cosas y a veces quizás venimos con algunas ideas preconcebidas un poco equivocadas de lo que es, de lo que no es. Pero básicamente es entender de que la disciplina es buena porque todos necesitamos corrección en nuestra vida para nuestro propio bien. Esto también los que somos padres entendemos y sabemos lo bueno que es. Pasa nada, la palabra dice que todo lo que respira el ave de Jehová, y acá tenemos ahí, aunque no es un ser humano, pero está respirando y viene, mira, quiso acompañarnos acá a Ángel acá a la iglesia, está bien, no pasa nada, podemos concentrarnos igual. Entonces, la corrección es buena en nuestra vida, es por nuestro propio bien. Y aquellos que somos padres, por ejemplo, sabemos de que bueno, cuando vamos creando a nuestros hijos, es bueno, es necesario, es importante la corrección por el propio bien de nuestros hijos, a pesar de que a veces a ellos no les guste. Entonces, tenemos que remarcar esta palabra que a veces la disciplina la tenemos ahí como con un concepto negativo y entender que una disciplina saludable, una disciplina aparte que proviene de Dios y que cuando a nosotros nos toca estar también de ese lado, en otros contextos humanos, en nuestra familia, de diferentes cosas, debemos imitar la forma en la que Dios corrige, la que Dios lo hace y el marco de la disciplina para Dios es un marco de amor. Es un acto de amor que busca dos cosas. En el Hijo de Dios, en el creyente, Dios busca en nosotros a través de la corrección, busca dos cosas principalmente. Él busca la restauración y busca nuestra santidad. Dios a través de la corrección en nuestra vida busca la restauración y busca la santidad. Entonces, pensá ahora a vos en tu vida. ¿Ha habido momentos donde vos necesitaste ser corregido y aunque no te gustó en el momento, sabías que era para tu propio bien? ¿Ha habido momentos donde corriste alejándote de la corrección y te tocó experimentar consecuencias negativas de eso? Sí, ¿no? A todos nos ha pasado. ¿Ha habido otros momentos donde quizá al revés, donde a pesar de que era algo incómodo, dijiste, no, Señor, dame humildad, o capaz que no dijiste Señor, pero bueno, Dios igual te dio la fuerza ahí de tomarlo con humildad y pudiste experimentar los beneficios
de la corrección y la disciplina. Creo que también todos hemos podido experimentar momentos así. Entonces, de vuelta, tenemos que entender la disciplina de Dios como un acto de amor que busca la restauración y nuestra santidad. Por lo tanto, Dios busca nuestro bien. Y porque nuestro corazón es un corazón también rebelde, y aún con aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, todavía seguimos luchando con nuestra carne, con el pecado, todavía seguimos luchando con algunas cosas. Es importante que nosotros también entendamos de que aún así a lo largo de nuestra vida, nuestro proceso de santificación, va a seguir siendo necesario que nosotros recibamos corrección de parte de Dios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es remarcar la disciplina como algo bueno, como un acto de amor de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestra restauración y nuestra santidad. Ahora, hay dos tipos de disciplina y está bueno que podamos también ampliar el concepto. Yo decía, bueno, es bueno naturalizar un poco. ¿A qué me refiero con naturalizar? Entender que la disciplina debe ser algo mucho más cotidiano de lo que a veces nosotros nos imaginamos y ampliar un poco el concepto. Entonces, muchas veces se habla de dos tipos de disciplina. Tenemos la disciplina formativa y la disciplina correctiva. Disciplina formativa, que es la que nos va dando forma, excelente, ¿bien? Tomamos la palabra formativa, la que nos va dando forma, y la disciplina correctiva, que es cuando ya estamos medio torcidos, lo que busca es corregir también nuestra dirección. Entonces, ¿a qué nos referimos con la disciplina formativa? Bueno, podríamos decir que la disciplina formativa es cualquier instancia donde nosotros recibimos enseñanza de parte de la palabra de Dios y la enseñanza de parte de la palabra de Dios va actuando de una manera preventiva. ¿No? O sea, antes de que estemos en un camino medio torcido y que sea necesario venir y aplicar la palabra de Dios a una situación específica de nuestra vida, donde estamos caminando mal, la enseñanza de la palabra de Dios nos va formando para prevenir situaciones. Y eso igual es... ¿Por qué le llamamos igual disciplina? Porque igual muchas veces formarnos, conformar, renovar nuestra mente, como dice la palabra de Dios, cambiar nuestra forma de pensar frente a ciertas cosas, muchas veces igual no nos gusta. Aunque nosotros no estemos viviendo en medio de un pecado, en medio de una situación, aunque no estemos en alguna cosa, pero si alguien viene y corrige y nos muestra cómo la palabra de Dios enseña una manera diferente a nuestra manera de vivir de lo que nosotros pensábamos, nos va a incomodar, no nos va a gustar. No, aunque solamente se trate del plano de las ideas. Pero eso es algo también necesario porque va a ser algo preventivo, va a buscar formarnos para que podamos caminar en el camino correcto. No solamente correcto porque a Dios le agrada, sino porque justamente es para nuestro bien. El camino correcto que a Dios le agrada es porque Dios es por nosotros, dice la palabra de Dios. Dios es para nuestro bien. Dios quiere lo mejor para vos y para mí. Entonces, el paso de fe que muchos de nosotros a veces tenemos que dar es entender y comprender que cuando Dios nos pide algo en su palabra, que a nosotros muchas veces no nos gusta, nos incomoda, nosotros tenemos que mirar para atrás y decir, che, Dios, ¿es alguien en quien se puede confiar? Y ahí podemos hablar un montón de cosas. ¿Cómo he visto a Dios obrar en mi vida en el pasado? ¿Qué cosas Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo me ha ido a mí cuando yo no he seguido los principios de Dios? ¿Me ha ido bien o me ha ido mal? ¿He visto yo muestras, demostraciones del amor de Dios en mi vida? Y bueno, y la mayor que tenemos es a Dios entregando a su propio Hijo para morir en la cruz por nosotros, para ser resucitado el tercer día y poder darnos una nueva vida, una vida eterna. Entonces, por lo tanto, podemos decir, sí, Dios es alguien en quien vale la pena confiar y por lo tanto, aunque haya cosas que yo todavía no entiendo, puedo dejarme formar por su enseñanza, por los principios de Dios y puedo confiar que esto va a ser para mí bien. Puedo confiar que esto va a ser para mí bien. Pero después está la disciplina correctiva, ¿no? Que la disciplina correctiva es cuando específicamente la palabra de Dios se aplica a una situación específica en mi vida en la cual yo he sido desobediente o no estoy viviendo acorde a los preceptos, acorde a la instrucción de Dios y necesitamos volver al camino. Y las dos cosas, tanto la formativa como la correctiva, se puede dar en diferentes ámbitos. Se puede dar en ámbitos, como yo decía, de enseñanza general, principalmente acá se va a dar la disciplina formativa, que es cuando vamos aprendiendo en los refugios, cuando tenemos los estudios bíblicos, vamos aprendiendo cosas, hacemos preguntas, alguien nos ayuda a través de la Biblia o algo a poder aprender cosas nuevas. Pero también se da a través de algo que le llamamos el ministerio privado de la palabra de Dios, que es cuando
cuando alguien de forma individual conversando conmigo, a veces eso lo llamamos una consejería, un discipulado 1 a 1, diferentes nombres tenemos para eso, alguien viene y me muestra específicamente cómo en mi vida hay algo que no está andando bien y algo que debe ser corregido. Y esas son a veces las situaciones más incómodas porque queda clarito que me están hablando a mí. Y a veces no nos gusta eso, ¿no? Entonces tenemos que entender la disciplina correctiva, la que viene para corregirnos, como una intervención. Es una intervención, es un parate frente a un pecado del cual no nos hemos arrepentido. Y primero comienza también con ese llamado al arrepentimiento y después a corregir ese camino. Entonces, hermanos, les pido ahí que me acompañen a Mateo capítulo 18, versículo 15. Estos versículos los leímos en la primera instancia, la primera vez que hablamos también de este tema de la iglesia, de la membresía, pero hicimos un énfasis un poquito diferente, nos fijamos en otros detalles del pasaje. Entonces, Mateo 18, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces hicimos una mención la primera vez que hablamos de este tema. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es una de las primeras veces, la segunda vez en realidad en este caso, la cual Jesús hace la mención en la palabra de Dios de la iglesia, ¿no? Y hablamos de esta necesidad de poder definir lo que es la iglesia, qué es lo que no es. Pero acá vemos un proceso muy claro de cómo tratar nosotros con el pecado de alguien, de nuestro hermano, y por tanto también cómo nosotros también aprender a recibir corrección. Lo primero que aparece ahí en el versículo 15, dice, si tu hermano peca, dice, ve y repréndele a solas. Entonces, de vuelta, ¿quién es aquel que debe ir y reprender, llamarle la atención, exhortar al hermano que hemos visto que ha pecado? ¿Quién? Yo, cada uno, ¿no? ¿Ves? Acá Ángel ya no nos ayuda, acá no contesta. ¿Cómo, perdón, Débora? Sí, uno mismo, dice, porque si tu hermano peca contra ti, ve. Excelente, ¿no? Entonces, uno mismo, aquel que ha sido el recibidor del pecado o aquel que lo ha notado. Entonces, la primera parte de la instrucción de la exhortación es que una de las cosas, la exhortación, el primer paso de la disciplina, de la corrección, Jesús lo establece de una manera de que lo que busca cortar entre nosotros es cualquier tipo de murmuración o cualquier tipo también de que se empiece a hablar mal los unos de los otros, ¿no? Entonces, el primer paso es, bueno, si vos notas algo, andá y tené la conversación con el hermano y hacé, che, vengo notando esto me pareció, o si pecaste contra mí, che, esto me lastimó de tal o de cual manera, necesitamos hablar, ¿no? Y qué importante es que a veces nosotros vivimos en un tiempo, una sociedad donde creo que, y también una cultura, donde se nos hace muy, muy difícil, o se nos hace muy incómodo tener este tipo de conversaciones, y muchos de nosotros a veces nos rehusamos, y aunque no queremos y aunque sabemos que la murmuración está mal, a veces terminamos entrando en estos círculos viciosos. ¿Por qué? Porque a veces no cobramos la valentía necesaria para ir y tener este tipo de conversaciones difíciles. Jesús nos dice, este es el primer paso. La segunda observación que sacamos de este versículo 15, ¿cuál es la meta de todo tipo de disciplina, de todo tipo de exhortación, de corrección? Dice ahí, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, y si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, el objetivo de la disciplina, el objetivo de la exhortación, el objetivo de la corrección, nunca es tener la razón. Nunca es ganar un argumento. Nunca es decir, viste, yo te dije. Nunca es sentirme más que el otro.
siempre es ganar a mi hermano. Y este sentido de ganarlo, ¿qué significa? Es ganarlo para que vuelva al camino correcto, ganarlo para que vuelva a una vida de santidad, ganarlo para que vuelva a plena comunión con Dios y los unos con los otros. Este siempre es y se mantiene el objetivo a lo largo de todo el proceso de la corrección y de la disciplina. Ahora, pero nosotros sabemos, todos los que a veces hemos tomado riesgos, y creo que una de las razones por las cuales a veces tenemos como un cierto miedito que a veces nos da, ¿no? Sentarnos y confrontar a alguien, es porque aquellos que a veces han juntado la valentía para hacerlo, sabemos que muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, pareciera que no nos sale como nos gustaría, ¿no? Y a veces una persona ya cuando llega al punto donde llegamos a confrontar a alguien o llegamos a tener una conversación con alguien, no siempre, por no decir muchas veces, la persona ya está encerrada en eso y no te escucha. Y no le ganas en una primera conversación y a veces la persona se encierra en su actitud y no logra ver lo que uno le está queriendo transmitir de parte también de Dios y de su palabra. Entonces, después dice que sí, que hay otro paso. Dice, si no te escucha, lleva contigo 2 o 3 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Bueno, qué bueno que es poder también contar con hermanos maduros, espirituales, no a cualquiera, sino gente también entendida, gente que también va a lograr mantener también la reserva de eso. Es decir, bueno, ya que ya tuvimos una conversación, ya que esto no dio resultado, pero esta situación me sigue preocupando, veo que seguís mal, que siguen pasando cosas que no están buenas, que no te hacen bien, que no le hacen bien a la gente que te rodea. Vinimos ahora sí con otros hermanos con los quienes conversamos este tema, que ellos van a ser testigos de 2 cosas. Primero, van a ser testigos de que ellos ven lo mismo, de que no es un antojo mío, sino que ellos o presenciaron la situación o ven este mismo tipo de actitudes o lo que sea y son testigos de eso. Pero además van a ser testigos de esta conversación, van a ser testigos de esta confrontación y que no queda tu palabra contra la mía, sino que hay sabiduría en eso de poder involucrar testigos. Y bueno, y genial, y ahí claramente se repite, Dios quiera que también, que se pueda ganar a muchos hermanos en esa instancia. Pero dice, aún si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también se rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. Entonces, ¿por qué después dice, la idea acá se está asumiendo que es una persona que pertenece a la comunidad de creyentes de hijos de Dios que se ha comprometido con la iglesia? Y esto es algo que ya vamos a llegar a ese pasaje, pero que hizo referencia en 1 Corintios 5, el pasaje que nos leía Gabriel. Sobre el final, bien sobre el final, el versículo 12 de 1 Corintios 5 dice, pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? Con los de afuera se refiere a los de afuera de la iglesia, a los que no son cristianos. ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Entonces lo que está diciendo es, del mundo en general, Dios se encarga, ¿no? O sea, nosotros no nos preocupemos por lo que están haciendo de afuera, porque claramente, ¿cómo nos vamos a preocupar por los pecados específicos que están cometiendo otros? Cuando en realidad de lo único que nos tiene que preocupar de los que no confiesan a Cristo como su Señor y Salvador es eso, es que le lleguen a conocer. Nunca Dios se preocupa de que la iglesia quiera imponer una moralidad, una forma de vivir a la gente que no son hijos de Dios, que no le reconocen, que no han querido seguir a Jesús. Realmente la gente puede hacer lo que quiera porque la forma, por más vida depravada y por más problemas éticos, morales, por mayor depravación que haya, te puedo asegurar, ninguno de esos es el mayor problema de las personas que no son hijos de Dios. ¿Cuál es su mayor problema? Su rechazo de Dios. Ese es el mayor pecado. Una vez que llegan a esa confrontación, que llegan a ese reconocimiento de decir, reconozco a Dios y le quiero seguir, a partir de ahí tiene sentido comenzar a trabajar otros pecados que puede haber en la vida, porque el cambio comienza de adentro hacia afuera, con el nuevo corazón que Dios le da a un hijo de Dios, que es ese nuevo corazón el que empieza después a transformar el resto de las áreas de nuestra vida. Entonces, de vuelta, nosotros no nos tiene que preocupar, nosotros no tenemos que ponernos a juzgar o opinar de los que hacen los de afuera, pero sí hay una indicación de que sí nos tiene que preocupar qué es lo que pasa dentro de la iglesia, por el bien de nuestra persona, que es un hermano en Cristo, pero también por el bien de la iglesia. Primero porque también el pecado es algo que también puede empezar a propagarse, como vemos ahí que pasa en 1 Corintios 5, que la gente de tolerarlo también después puede empezar a contagiarse de esas cosas. Y además también por la importancia que hay de poder mantener una reputación de la iglesia que fue llamada a ser sal y luz en un mundo de oscuridad y que por lo tanto también es importante que la disciplina se lleve a cabo por el bien del pecador
por el bien y la salud de la iglesia y por la gloria y la reputación de Cristo, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos los representantes de Dios en esta tierra. Entonces, debemos entender que también esto lo que nos resume es que la disciplina es una parte integral y central del discipulado cristiano. Ninguno de nosotros puede pensar que nosotros podemos vivir una vida cristiana de ir creciendo, de ir madurando en santidad, si nosotros no formamos parte de este proceso de los dos lados, tanto de recibir corrección de otros, y deberíamos también fomentar un espíritu humilde que le dé la bienvenida a este tipo de correcciones, que diga, qué bueno que es Dios conmigo, que permitió que haya un hermano en mi iglesia que tome el riesgo de acercarse a mí, tome el riesgo de confrontarme con lo difícil que es eso, que lo haga con amor, que lo hizo con paciencia, que lo hace mostrándome la palabra de Dios, y que Dios mandó a este hermano para advertirme de un punto ciego que yo tenía, de algo que yo no me daba cuenta. Esa idealmente debería ser nuestra actitud. Y ahí nos va a pasar un montón de cosas. También puede haber situaciones en las que un hermano se equivoque y me quiera corregir algo en lo cual no está en lo correcto, pero aún así nosotros deberíamos mantener una opinión humilde que si en el momento nosotros no lo entendemos, no lo recibimos, por lo menos poder decir, en vez de salir ahí, pero ¿qué estás diciendo? Estás diciendo un disparate, pero arrancá acá, ¿qué me andás juzgando? Qué bueno sería que podamos desarrollar una actitud humilde que aunque no entendamos nada de lo que nos dijo y no lo veamos y no lo compartamos y no estemos de acuerdo, no para zafar de la situación, no para salir ahí políticamente, sino que con sinceridad digamos, hermano, ¿sabés qué? Hermano o hermana, te escucho, sabes que en este momento no lo termino de ver, no sé si lo comparto, pero te prometo una cosa, voy a tomarme unos días de verdad serio para pensarlo, para orarlo y para pedirle a Dios que si en algo vos me estás compartiendo algo que es cierto y que yo no lo estoy viendo, que el Espíritu Santo me pueda descubrir esto en mi corazón y que yo lo pueda llegar a ver. Y a veces es una situación que es muy difícil, que quizá a veces sea la más común, y por eso creo que se vuelve también muy difícil, es que muchas veces, de vuelta, Dios tiene instrumentos que no somos perfectos, ¿no? Entonces muchas veces el gran trabajo cuando nosotros recibimos exhortación es que muchas veces quizá la persona se acercó a decirnos algo no de la mejor manera. Quizá alguien también se exasperó de alguna manera, se enojó, se expresó de una manera que no era el ideal. Y poder pedirle a Dios y decir, bueno, Señor, ya me queda claro que acá esta persona me habló de una mala manera. O no me lo dijo con la mejor actitud, o me parece que en su corazón la intención no es el amor y mi restauración. Pero, aún así, quizá dentro de todo eso hay algo de verdad, hay un diamante que se pueda terminar de limpiar acá en medio del barro del resto, ¿no? O sea, ayúdame a poder sobrever, a poder obviar, a poder no prestarle atención a las cosas que esta persona no hizo bien al venir a confrontarme y aún así encontrar aquello por lo cual sí yo me debo arrepentir. Y cuando logramos hacer eso, hermanos, eso es un signo muy real de que vamos camino a la madurez cristiana. Incluso cuando alguien no nos trata de la mejor manera, podemos perdonar eso y aún así enfocarnos y preguntar, ¿habrá algo de verdad en esto? Y aún así orar a Dios al respecto y hasta, ¿por qué no llegar a arrepentirnos de algo con lo cual alguien nos confrontó de una manera equivocada? Y también va a formar siempre parte de nuestro carácter y de nuestra madurez el aprender a confrontar a alguien. No solamente el hacerlo, de vuelta, ¿no? El hacerlo bien. Primero, la valentía de llegar a confrontar a alguien sabiendo todo el costo que eso puede tener. Pero también el aprender a hacerlo y realmente antes de hacerlo evaluar nuestra motivación. Decir, si alguien pecó contra mí, evaluar realmente, yo quiero ir a confrontar a esta persona solamente porque me exasperó y porque yo estoy recaliente, o realmente en lo único que yo estoy pensando es en el bien de mi hermano. Y realmente yo no busco que venga ahí arrodillado a pedirme perdón y que no sé qué, sino yo busco su bien, busco su reconciliación con Dios y con los demás. Realmente yo lo que busco es lo mejor, yo estoy deseando lo mejor para esta persona, o hay algo en mí que todavía está medio envenenado y yo primero debería perdonar eso, ¿no? Por un lado está eso, poder hacerlo, dar ese paso con lo mejor posible. Y según nuestra personalidad, ¿no? Hay algunos que son más calderita de lata y capaz que la parte de juntar la valentía para ir a confrontar a alguien no les cuesta nada. Y su proceso de madurez es
hacerlo con amor y con la motivación correcta. A otros le puede pasar al revés, que a veces es más como el camino, la trayectoria en la que Dios me ha tenido a mí, que a veces nos cuesta dar el paso a hacerlo, porque a veces le tenemos miedo a la confrontación, nos cuesta la consecuencia de eso, si vamos a terminar peleado con la persona, mirá si me sale el tiro por la culata y la persona se ofende, se enoja, no me entiende lo que le quería decir, mirá si no uso las palabras correctas, y un montón de miedos que nos pueden servir como excusa en un momento para no tener ese tipo de conversaciones. Y sin embargo, la madurez, un proceso de madurez nos va a llevar a poder ir dando pasos y a crecer en cada una de esas cosas. Entonces entender que estas cosas son importantes en nuestro crecimiento, porque el Evangelio no solamente perdona, sino que transforma y restaura. Es parte también de lo que Dios busca hacer nosotros, recibirnos en esta comunidad de refugio, pero que también no sea solamente refugio, sino de transformación, que pueda haber cambios. Y muchos de esos cambios se van a dar también a través de un proceso en el cual nosotros también nos sometemos a la palabra de Dios y entender que Dios nos va a hablar un montón de veces también a través de hermanos, a través de personas que ven algo que nosotros no vemos, vienen y se acercan. Entonces, vamos a pasar unos breves minutos en 1 Corintios 5, ahora sí. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con estos casos graves, ¿no? Porque de vuelta ahora estamos hablando más. Yo sé que a veces cuando hablamos de disciplina en la iglesia, solemos asociarnos solamente con ese paso final. A lo que me refería con naturalizar es entender que el primer paso, el ir a tener una conversación amistosa y rogar al Señor que sea eso, que es una conversación amistosa, la persona se da cuenta y diga, qué tremendo, tenés razón, disculpá, vamos arriba y seguimos adelante. Eso ya es el primer paso de disciplina, no solamente el paso final, ¿no? Entonces veamos, en 1 Corintios 5 nos describe un caso más extenso en el cual se tuvo que llegar a ese punto final, en el cual alguien que pertenecía, que era miembro de una iglesia, tuvo que ser expulsado. Y vemos también varias de las cosas que suceden acá. Entonces vamos a hacer algunas observaciones medias rápidas. Dice, se oye entre ustedes que hay inmoralidad, dice Pablo en el versículo 1. Una inmoralidad como la que no existe ni entre los gentiles, al extremo de que hay alguien que tiene la mujer de su padre. Entonces básicamente acá había un caso grave, pero había dos cosas que son graves. Y vamos a ver cómo a través de este pasaje, lo que a Pablo más le preocupaba no era el hermano que estaba pecando, sino cómo la iglesia se había adaptado a eso y ni le sorprendía, lo habían tomado como algo natural y por lo tanto cómo varios de ellos se habían contagiado. Pablo no dice, no, hay inmoralidad en un miembro de la iglesia, hay uno de ustedes que está viendo inmoralidad, dice, no, hay inmoralidad entre ustedes. Aunque él va a señalar a una persona específica, el hecho de que la iglesia lo estuviera tolerando de esa manera, habla de cómo el pecado con el cual no se trata, el cual no se corrige, el cual no se confronta, va a afectar a la iglesia. Entonces, hermanos, un recordatorio que hago cada tanto, tenemos que recordar nuestro pecado. Cuando nosotros decidimos comenzar a andar en pecado, a caminar en pecado, a persistir en el pecado, eso nunca va a ser algo que me va a afectar a mí solamente. Cuando yo me empiezo a alejar de Dios, eso comienza al principio con algo que va a derrumbar mi relación con Dios personal, pero enseguida va a empezar a afectar a mi familia. Y después que empiece a afectar a mi familia, va a empezar también a afectar a la iglesia. Y esto es independiente de si es un pecado que es público o si es oculto. Aún con un pecado que es oculto, igual espiritualmente hablando, estamos arrastrando, estamos anclando a nuestra familia, a nuestra iglesia, porque espiritualmente hablando experimentamos consecuencias directas de nuestra rebeldía. Y por lo tanto la mayor misericordia que puede tener Dios con nosotros es sacudirnos y hacernos reaccionar. Y a veces esas sacudidas no son buenas, no son lindas. Lo hemos mencionado otra vez, en Romanos 1, donde nos habla de cómo ha sido el proceso de pecado, de cómo la gente a veces, qué es lo que pasa cuando Dios entrega a la gente a su pecado. Nos dice que el juicio de Dios se revela desde el cielo al entregar a la gente a sus propias pasiones. De vuelta, después pueden ir y leer Romanos 1, pero en resumen, lo que Pablo está diciendo en Romanos 1 es algo increíble. Dice, el peor juicio que vos y yo podemos experimentar en esta vida por nuestro pecado, ¿sabes qué es? Que Dios nos diga, está bien, ¿sí? Te entrego a tu pecado. ¿Vos querés seguir en este camino? ¿Vos querés seguir desobedeciendo? ¿Vos querés seguir haciendo lo que querés? ¿Sabes qué? Ya no voy a poner más barreras.
te estuve poniendo señales de alerta, no, esto no, te estuve impidiendo, te estuve haciendo cosas ahí para ver si vos reaccionabas. El paso final que Dios hace es experimentar, tomá, viví en el pecado, disfrutá por un breve tiempo, pero las consecuencias van a venir sobre vos. Eso es lo que dice, que en esta vida, antes del juicio final, en esta vida es el peor juicio que cualquier persona puede experimentar, es que Dios diga, tomá, dale rienda suelta a tu pecado. Y eso tiene que ver, vamos a ver acá rápidamente con este pasaje. Dice, bueno, el versículo 2, pues ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Miren qué tremendo, una iglesia entera que en vez de entristecerse por el pecado de una persona se vuelve arrogante. Para que el que esté entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque esté ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. O sea, lo que dice es, lo que Pablo está diciendo, esto es una situación tan obvia que no tiene muchos grises entre medio. Esto es algo que ya está, no se puede tolerar, ¿no? Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 4, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, como diciendo, ya tienen mi apoyo, no está hablando de una cosa media mística, ¿no? De que Pablo se iba a teletransportar en espíritu, ¿no? Es como, nosotros usamos la misma frase, nada, estoy en espíritu con ustedes. Es como diciendo, cuenta con mi apoyo a la distancia. Con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, llegamos a uno de los versículos quizás más complejos y difíciles de entender, o más controversiales ahí de todo 1 Corintios. Entonces, ¿por qué Pablo dice que tiene que ser ¿Qué significa que la persona sea entregada a Satanás para destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo? Rarísimo. Uno dice, no, pero no es que la salvación no se pierde, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que no es por obra. ¿Qué me está hablando acá? Bueno, vieron, por eso yo hice la explicación recién de lo que Pablo enseña en Romanos 1, que dice que el peor juicio que Dios nos puede dar en esta vida es decir, ¿querés pecar? Pecá nomás. Y que a veces cosas que uno dice, no, Dios me está juzgando, tal cosa me pasó por pecar, todo lo demás, en realidad son actos de misericordia de Dios, porque son advertencias para decir, che, pará, detenete, por favor, reaccioná. Entonces, básicamente, lo que le está diciendo ahora a ustedes como iglesia, con la autoridad del Señor, que no tenemos tiempo para eso, pero es lo que yo les comenté en la primera predicación, que a esto se refiere Jesús, tanto en Mateo 16 como 18, cuando las dos veces, hablando de la iglesia, dice que se les fue entregadas a la iglesia las llaves del reino para atar y desatar, lo que tenemos en la tierra será atado en el cielo, tiene que ver con una autoridad que Dios le dio a la iglesia para tomar este tipo de decisiones, de poder recibir o de expulsar a personas de la iglesia frente a este tipo de situaciones extremas. ¿Y por qué se entregó a Satanás? Es por decir, pues salís debajo de la protección y el cuidado de Dios, estas barreras de contención, de cuidado de Dios y de la iglesia para experimentar las completas consecuencias del pecado en tu vida. Entonces, hermano, vivimos en un mundo que está completamente contaminado y afectado, está roto por el pecado. La razón por la cual este mundo literalmente no se ha derrumbado es porque Dios todavía lo sostiene en la palma de su mano a pesar de su pecado. ¿No? Literalmente en Colosenses 1 nos dice de que Cristo tiene todo el mundo en su mano, lo sostiene toda la creación. Y de una manera similar pasa en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? Es que nosotros, aún así, ¿cuál es la razón por la cual todavía pasan cosas buenas en este mundo? Es por el cuidado de Dios. Es porque Dios todavía tiene su mano sobre un montón de cosas a pesar de la destrucción del pecado. Hasta que Él venga y haga todas las cosas nuevas. Hasta que Él venga y restaure toda la creación. Y Él venga y establezca cielos nuevos y tierra nueva. Pero entre tanto, si salimos debajo de la sombra del cuidado de Dios, lo único que podemos esperar es caos total. Y aún así es lo que a veces nosotros le llamamos gracia común, que es el cuidado y la bondad de Dios, aún en personas que activamente están rechazando a Dios y que su vida, y pareciera humanamente hablando que les va bien. ¿Por qué pareciera que les va bien? Porque siguen trabajando, les va bien esto económicamente, aquello, lo otro. Su eternidad está perdida lejos de Dios, pero en esta vida todavía no han experimentado las consecuencias finales del pecado. Lo que acá está diciendo con esto entregarle a Satanás es, sácalo de la iglesia, esta persona va a salir del cuidado, de la protección de Dios y va a haber una destrucción de su carne, va a experimentar las consecuencias de este pecado, su vida entera, su familia,
todo se va a empezar a derrumbar y a destruir. ¿Y por qué dice que de esa forma su espíritu será salvo? Bueno, esta quizás es la parte más poco controversial, ¿no? Como yo lo entiendo, hermanos, y claramente con este tipo de pasajes difíciles es perfectamente entendible que haya otras interpretaciones. Es la esperanza, justamente. De vuelta, ¿cuál dijimos siempre que es el objetivo de la disciplina? ¿Cómo? Salvar al hermano, rescatar al hermano, que la persona se arrepienta, que la persona sea vuelta. Entonces, básicamente la esperanza de Pablo, aún en esta medida drástica, es decir, que experimente, así como, de vuelta, así como cuando los padres a un niño pequeño le permiten experimentar una disciplina y le dicen, te vas en penitencia a tu cuarto, y al niño no le gusta, va y llora y todo lo demás, es en esperanza de que recapacite, es en esperanza que quedándose sin el juguete, apagando la tele, no sé, yéndose a acostar más temprano, no pudiendo ir a jugar a la casa de los amigos, con la consecuencia que sea que experimente en ese momento, lo lleve a la recapacitación. Entonces, que experimentando la destrucción de su carne, experimentando consecuencias en esta vida, en este mundo, de lo terrible que es el pecado, su espíritu pueda llegar a ser sacudido y pueda llegar a despertar en algún momento. Y pueda volver al Señor. No está hablando de que se ha echado para que de alguna manera se muera y eso va a ser como una especie de ofrenda rara que cuando llegue delante de Dios, bueno, no pasa nada. Como te entregaron a Satanás, ahora puedes hacerlo. No tiene que ver con eso. Eso iría en contra de lo que es la enseñanza de cómo funciona el Evangelio y la salvación. Entonces, básicamente, hermanos, cuando se llega a este punto final, donde decimos, hermanos, le retiramos la membresía a alguien porque se ha ido por estos pasos, se le ha confrontado, se ha hablado, se ha tenido paciencia, se le ha confrontado con la palabra de Dios, se le ha pedido que cambie. La idea cuál es, que llegue a experimentar las consecuencias de escuchar, de que hay una iglesia que está preocupada por él, por ella, que está preocupada, que está deseando, por favor, volvé al Señor, pero en estas condiciones te estás haciendo daño, le estás haciendo daño a tu familia, le estás haciendo daño a la iglesia. Y por lo tanto, esto que odiamos hacerlo, odiamos separarte, odiamos apartarte, es en esperas de que puedas llegar a recapacitar y puedas llegar a acercarte nuevamente a Dios. Y eso creo que también está reflejado en el pasaje de Mateo donde dice, preséntense a la iglesia y si no les escucharan, ténganle por gentil y publicano. Esto ya lo he dicho alguna que otra vez. ¿Cómo trataba Jesús a los gentiles y publicanos? ¿Los odiaba? No, los amaba, pero la diferencia es que él entendía que eran personas que no eran salvas. Y por lo tanto se les trataba con amor, pero un amor diferente. No un amor de hermanos, sino un amor de aquel que le sigue y le vuelve a predicar el Evangelio en esperanza de que lleguen al arrepentimiento y puedan volver a integrarse a la familia de Dios. Y acá usa también esta imagen, dice, versículo 6, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Jesús también había usado la imagen de la levadura, también de los fariseos, hablando del pecado, de cómo un poquito de pecado, como la levadura, que hace una pizquita ahí, dice, infecta, afecta toda la masa. Entonces, de vuelta, en nuestra vida, pero también en la iglesia, tolerar un poco de pecado va a tocar todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, después me salté unos versículos, dice, y por eso, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. De vuelta, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Si Jesús dijo, trátenle como gentil y publicano, y Jesús se reunía y comía con gentiles y publicanos. Yo creo que específicamente está hablando de un tipo de persona como la de este pasaje. La realidad es que en el 90% de los casos, cuando una persona se aparta de Dios, una de las primeras cosas que deja hacer se deja congregar. Entonces, este problema no se da. Este es un caso bastante particular que se da, hasta el día de hoy se da poco, de personas que no solamente insisten en congregarse, sino que además insisten en querer contagiar a otros de su forma inmoral de vivir. Y es por eso que Pablo les tiene que decir, no se juntan ni coman con esta persona, porque esta persona es una persona que con malicia busca contagiar a los demás, busca hacer esa levadura que infecta toda la masa. Y como lo hemos conversado con algunos que me han presentado algunas situaciones y todo lo demás,
hay relaciones que no se trata de decir, ah, bueno, no me junto, pero que la persona tenga claro, che, me encantaría juntarme contigo, tomar unos mates, te invito a casa. Pero tenés claro, por la forma en la que vos estás viviendo, no podemos hacer de cuenta que este problema no está entre nosotros. Yo te invito, vení, juntamos, venite, te invito a comer, te invito a tomar unos mates, vamos a charlar. Pero sabe una cosa, el primer tema de conversación va a ser tu reconciliación con Dios. Si vos no estás interesado en hablar de eso, no tenemos nada que hablar. Y esa es la forma en la que Dios quiere que nos relacionemos con Él, que es una forma de tratarnos con compasión y con amor. Porque es una persona que se ha agarrado para sí el nombre de Cristo, se ha llamado cristiano, se ha llamado hijo de Dios y ahora lo usa para la maldad y para querer contagiar a otros también de su pecado. Entonces, ¿cuándo es necesaria este paso final de la disciplina? ¿No? Debemos evaluar la gravedad del pecado. No todos los pecados requieren este paso final de la disciplina. Y un caso, y creo que todos entendemos intuitivamente, pero está bueno decirlo, porque también está este reconocimiento de, che, nadie es perfecto, todos nosotros todos los días pecamos de alguna manera u otra. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿No? Entonces, hay una diferencia entre que creo que todos podemos reconocer que ocasionalmente mentimos, ¿no? Ocasionalmente exageramos la verdad, ocasionalmente agregamos cosas, a cuando una persona comienza a vivir en un patrón de mentira y de deshonestidad. Y una persona donde no lo reconoce, donde no se arrepiente y esas cosas empiezan a de vuelta a afectar e infiltrar su vida y a tocar todas las áreas. Y podemos ser confrontados nosotros con la más mínima de las mentiras y ahí viene esa disciplina del 1 a 1. Pero de vuelta, cuando empieza a cobrar mayor dimensión, es cuando se tienen que empezar a tomar los siguientes pasos. Y después sí hay una cuestión de entender que humanamente hablando hay diferentes impactos en la comunidad, en la gente también del pecado, ¿no? Entonces, no es lo mismo si el pecado de un matrimonio que se han distanciado porque no hay falta de entendimiento, no se están tratando bien, están teniendo algunas discusiones entre sí, y esas son cosas en las cuales hay que animarlo, si alguien lo nota, tiene que confrontarlos o ellos tienen que tomar la iniciativa de pedir ayuda. Y eso ahí ya se pueden identificar quizás hasta varios pecados dentro de eso. Es muy diferente a cuando también hay públicamente también llega a cometer adulterio. Y las consecuencias de ese hecho son realmente drásticas y diferentes y por tanto también requieren diferentes pasos en este proceso. Así que bueno, ¿cuál es la aplicación práctica para nosotros? Primero, entendamos de que todos somos llamados a participar activamente en los dos lados de la disciplina. Todos, si somos hijos de Dios, tenemos que fomentar un corazón de amor por los hermanos que nos dé la valentía de, con amor y con la motivación correcta, confrontar a otros cuando hemos visto que se han equivocado. Siempre, como dijo Jesús, mirando a ver si no hay una viga en nuestro ojo primero, que debe ser removida primero, antes de ponernos a mirar el ojo del hermano, ¿no? Después también del otro lado, preguntarme cómo estoy yo, cómo está mi corazón cuando me ha tocado recibir corrección. Salto enseguida, me excuso todo. ¿Cuándo fue ¿Hubo alguna última vez que fui confrontado con alguien y lo pude aceptar y recibir y mi vida cambió de dirección? ¿O ni siquiera se me ocurre algún ejemplo? Quizá yo estoy teniendo también una personalidad que fomenta que otros tengan miedo de acercarse a mí y confrontarme con cosas. Tengo que arrepentirme de eso. Tengo que pedir ayuda. Tengo que buscar la corrección de Dios. Y también entender nuestra responsabilidad como iglesia, de que el comprometernos los unos con los otros también es un compromiso de velar por la vida de los demás y velar también por estos procesos saludables, de limitar, de que frente a un conflicto con alguien no es, pastor, mirá lo que pasó. Así como, bueno, pastor, encárgate. Bueno, ¿saben cuál va a ser mi respuesta? ¿Ya hablaste con el hermano? Bueno, hasta que no lo hagas, yo no puedo ni estar cerca de esa situación. Entonces, debemos también entender cuál es nuestro rol en este paso de madurez y entender que esto es esencial para el crecimiento y para la santidad de la iglesia. ¿Por qué decimos que esto es parte de los fundamentos de los cimientos de la iglesia? Porque esto es algo que Dios usa para afirmar y para mantener la reputación de su nombre y su gloria en la iglesia
a través de una iglesia también que cuida la santidad y que se interesa por cómo están las vidas los unos de los otros.